Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos sean a una entrega más del video de la semana. En esta ocasión conversaremos acerca de la gestión del riesgo desde el enfoque de la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, la FDA, a través de la implementación de algo que se denominan los REMS. Vale la pena recordar para poder comenzar esta revisión cuáles son los aspectos que se vinculan a la gestión del riesgo. Son 5 los estadios más importantes y relevantes de la gestión del riesgo cuando de medicamentos hablamos. Y uno de estos estadios está íntimamente ligado a la minimización de los riesgos, a la contención de los riesgos, donde este estadio se puede ejecutar llevando a cabo actividades de rutina, aquellas que se vinculan con el etiquetado de los medicamentos, pero también algunas veces es necesario hacer actividades más allá de la rutina, actividades que se conocen como actividades adicionales. Y es aquí donde este enfoque de la gestión del riesgo en Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en Europa, en la región de Asia-Pacífico e inclusive en Latinoamérica, es en este enfoque de las actividades adicionales de minimización donde se basa la gestión del riesgo desde la visión de la FDA. Importante mencionar y recordar que la gestión del riesgo y las actividades vinculadas desde las agencias sanitarias son el resultado de diferentes elementos, vivencias y experiencias con el uso de los medicamentos en sus correspondientes geografías y en el resto del mundo. De manera muy importante, la FDA comenzó estos esfuerzos de hacer gestión del riesgo allá en la década de los 70 a través de los etiquetados para los medicamentos para el control natal, de manera específica requiriendo incluir un folleto adicional. Finalmente, recientemente, hace una década aproximadamente, un poco más, la FDA implementó una figura para la minimización de los riesgos vinculados al uso de los medicamentos, denominada REMS. En el 2007 fue cuando esta figura se implementó y en el 2008 es cuando se oficializó el requisito y la necesidad de evaluar si se requiere o no un REMS en los medicamentos. Por lo cual, la pregunta inicial a responder en esta conversa sería, ¿qué es un REMS? Antes que nada, tenemos que recordar que un REMS es un plan de gestión de riesgos, pero es un plan de gestión de riesgos requerido por la agencia sanitaria, donde este plan de gestión del riesgo lo que pretende hacer es garantizar que los beneficios del medicamento superen a sus riesgos. Y en este sentido, este plan de gestión del riesgo, este REMS, Risk Evaluation and Mitigation Strategy, puede estar consolidado, integrado por uno o más elementos, un Medication Guide, un Patient Package Insert o los Elements to Assure the Safe Use, mejor conocido como los ETASO. Estas actividades que dan vida a un REMS, importante mencionar, importante resaltar, son actividades que van más allá del etiquetado. Por lo tanto, desde esta visión internacional de la gestión del riesgo, pudiésemos considerar a los REMS como actividades adicionales de minimización del riesgo. En este sentido, una vez que logramos entender qué es un REMS, tendríamos que entender también cuándo es necesario presentar un REMS. Aquí, la determinación de la FDA sobre la necesidad de un REMS básicamente está enfocada en un proceso complejo y específico para cada medicamento, donde basándose en la información que se tiene previo a que se otorgue el permiso de comercialización o posterior a que se haya otorgado ese permiso de comercialización, la FDA analiza estos datos en aras de poder determinar si existe un riesgo o si existen riesgos particulares asociados al uso de ese medicamento en cuestión, de tal manera que en conjunto puedan llegar a superar los beneficios y en ese sentido sea necesario la implementación de intervenciones adicionales, de intervenciones complementarias que vayan más allá del etiquetado aprobado por la FDA, nuevamente para poder garantizar que los beneficios del medicamento están superando a dichos riesgos. En este sentido, y continuando en la evaluación del proceso de cuándo se requiere un REMS,
vale la pena también compartir que desde la visión de la agencia sanitaria, desde la FDA, ellos consideran 6 grandes elementos para poder determinar si un REMS es necesario o no también. La gravedad del evento adverso o del evento de seguridad que se está detectando, ya sea que sea un evento con una causalidad establecida o con un evento con una causalidad aún pendiente de confirmación. Por supuesto, el beneficio que se espera de esa terapia en específico en comparación a la enfermedad o en comparación a la afección que está viviendo el paciente. No menos importante, como tercer elemento, la FDA considera la gravedad para la cual dicho medicamento ha sido desarrollado en términos de la gravedad de la enfermedad. Es decir, el desenlace que la enfermedad pueda tener en la vida de los pacientes, la afectación que la enfermedad pueda tener en la vida de los pacientes, es uno de los elementos que se integran en este proceso. No menos importante, si se trata de un medicamento que se considere una nueva entidad molecular o una New Molecular Entity, como lo denomina la FDA, también ese es otro de los elementos. La duración de cuánto estaría siendo necesario exponer al paciente a dicho tratamiento también es el otro de los elementos que se integra en este proceso. Y por último, el tamaño estimado de la población que en un futuro se podría estar exponiendo, pudiese estar utilizando dicho medicamento. Estos son los 6 grandes elementos que la FDA considera en su proceso de toma de decisión para requerirle o no un REMS a los fabricantes de los medicamentos. De tal manera que un REMS es importante precisar que se puede solicitar previo a que se otorgue la aprobación de comercialización de ese medicamento en relación a la información que ya se conoce o posterior a la aprobación de dicha autorización para comercialización. Este segundo escenario, ¿cuándo se verifica? Pues cuando se colecta nueva información que nos da la señal de que existe un riesgo o un conjunto de riesgos que pudiesen estar superando los beneficios del medicamento y que en consecuencia se requiere una intervención para que los beneficios del medicamento sigan manteniendo este estatus de mayor prevalencia, de mayor existencia en comparación a los riesgos de dicho medicamento. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.